Hola, Buen día. buenas tardes. Hola Laura. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo ¿Cómo van por están? ahí? Hola. Hola Valeria, hola Cintia y todos los que se van sumando. ¿Cómo está tu mascota? Gracias por preguntar. Bueno, ahora mejor, ahora mejor. Fue un susto así como tremendo, pero bueno, por suerte lo atendieron rápido a Quijote. ¿Es gato Eh, o perro? no, perro. En el parque La Sea se encontró ahí con uno que evidentemente no le gustó. Y nada, fue su primera mordida y quedó un poco afectado. Pero bueno, es un galgo, entonces había que llevar el galgo, yo ¡Ay, estaba un sola. galguito! ¡Amo los Sí, galgos! Y te sí, doy es un amor. felicitaciones por tener un galgo aparte. Así que bueno, pero Siempre les que me paro agradezco y en les la pido calle, disculpas. no, por favor. Siempre que me paro en la calle y veo a alguien con un galgo, le pido permiso para acariciarlo y felicito a la persona que lo tiene, porque sé que es uno menos que sufre. Sí. Cuando quiera puedes venir a acariciarlo, pobre que está así. Ay, mi amor, pobrecito. Así que bueno, pero ya está, por suerte Bueno, qué fue un susto susto. y son cosas que ocurren, pero uno no está Sí, acostumbrado a. obvio. Sí, pasan esas cosas. Yo he Sí. tenido mascotas y pasan. Que además uno traduce simbólicamente cuestiones que tienen que ver con encuentros de animales y no necesariamente hay que, digamos, interpretar todo a través de la violencia, porque nosotros sí, lamentablemente los humanos somos más violentos que toda la naturaleza junta, Bueno, pero, justamente en estos días, para hablar sí, de eso. pero un perro que muerde a otro es algo que ocurre, digamos, así Sí, que sí, bueno. sí. Bueno. ¿Qué perro era? Era un... No, no era un perro, o sea, era un perro relativamente grande, no identifiqué la raza, igual se ve que hubo ahí una bronca particular, porque me pidió mil disculpas el dueño y todo, pero no era un perro habitualmente Y mordedor. siempre yo creo que a los perros como a los humanos tienen su mal día, ¿no? Mi abuelo tenía un vecino que tenía un ovejero y lo conocía desde que lo trajeron, digamos, ¿no? Siempre iba, lo acariciaba, tomaba mate juntos con el ovejero, con la pata. Y un día fue y le mordió la mano. Mira, sí, Y es bueno, dice, impredecible. se le corrió el coágulo, decía mi abuela. Bueno, la literatura tiene muchísimos animales, ya que para convertir mi historia en una posibilidad literaria, tiene muchísimos animales, no solo las fábulas, sino que yo siempre elijo muchos cuentos de animales cuando trabajo, por ejemplo, Silvina Ocampo o Clarice Lispector, tanto Silvina Ocampo como Sí, Clarice Clarice Lispector. Lispector muchísimo, sí. Clarice Lispector tiene muchos cuentos de animales fabulosos, Ay, sobre todo, un cuento excepcional de Lispector que se llama El crimen del profesor de matemáticas. ese no lo conozco. Es un Tengo los cuento, cuentos completos, pero no los leí todos. bueno, Y de la buscá rata, me acuerdo, hay uno de la rata. sí, hay ratas, hay Sí, gallinas, hay sí, muchos, sí. hay un búfalo increíble, otro cuento increíble. Bueno, ahora me fui para el Ese, Lispector, ¿cómo pero me dijiste que se llamaba el cuento de él? hay dos cuentos de Clarice Lispector con animales que son Sí, excepcionales. Uno es El crimen del profesor de matemáticas. el crimen del Lo profesor de menos matemáticas. importante ahí es Es el profesor de matemáticas. el profesor de matemáticas. Eso es un chiste de título nomás. Sí, Pero el cuento es muy sí, acá. interesante porque es un cuento que de algún modo, como suele ocurrir con los animales en la literatura, que son Sí, envases de relatos, digamos, sí. son posibles envases de lo que lo humano adjudica en el crimen del profesor de matemáticas, el rasgo que Clarice Lispector le otorga al perro es increíble, porque fíjense, muchos de ustedes, aunque no tengan animales, van a comprender la inteligencia emotiva, narrativa de Lispector. Clarice Lispector, si no la conocen, una autora brasileña imprescindible. Eh, el hombre que tiene un perro lo quiere, le pone nombre de persona y todo. Ah, mira qué bien, buenísimo. Hasta
que le descubre un rasgo particular a ese perro. Un rasgo muy particular. ¿Qué rasgo le descubre el dueño del perro? Dueño ya es una mala palabra, no debería decirse así. Le descubre como rasgo la posibilidad de ser abandonado. Que eso uno lo puede traducir a muchas relaciones, es decir, uno puede estar totalmente entregado, apasionado, hasta que descubre en el otro que es factible de ser abandonado. Y entonces, a partir del momento en que uno descubre, que este personaje descubre que su perro puede ser abandonado, a partir de ahí es inevitable abandonarlo. O sea, bueno, eso es Lispector, ¿no? Hoy lo leo. No tengo varios leídos, pero no, los voy leyendo así de a dos de cada grupo, y bueno, porque es para analizar. Hoy estamos con esta y el otro, perdón, ¿el otro cuál era? El otro se llama El Búfalo. Están juntitos, sí. ¿Están juntitos? Los mismos de Lazos de Familia. Están Lazos de Familia, yo siempre los confundo, Lazos de Familia o Felicidad Clandestina. El Búfalo, para cerrar con animales, literariamente hablando, también es otra genialidad. Es una mujer, algunas cosas, podemos llegar, por ejemplo, a entrar aquí al Lispector a través de Yamamoto, porque Lispector en sus cuentos tiene muchas protagonistas niñas. Vieron que Yamamoto elige narradoras, digamos, o protagonistas, no siempre narran en primera, sino que en tercera. Hay muchas niñas en Yamamoto, como si la sucesión de niñas que podemos observar en todos estos cuentos de 17 sílabas, de alguna manera fuesen, porque ella además lo dijo, no porque uno lo atribuya, todas las niñas la niña. Jugando con todos los fuegos el fuego, todas las niñas la niña. Y esa niña es Yamamoto, porque hay bastante de autoficción en este libro. Antes de entrar directamente en el libro, termino con la cita lateral con la que empezamos hoy, el cuento del Lispector que se llama El Búfalo. Es otro cuento excepcional donde los animales tienen un lugar protagónico, pero en este caso también es una mujer. Uno no sabe de entrada que se trata de eso. Es una mujer que fue abandonada por el hombre que ella quería. Y en el momento en que es abandonada, ella que lo quería, sin embargo le dijo, te odio. Porque claro, si en el momento en que la abandona, te odio. Pero como le dijo te odio, a quien amaba, no comprendió qué significaban esas palabras que había pronunciado. Y entonces, miren, algo que a mí siempre me sorprende en Lispector, ¿qué hace la protagonista? Como no entiende qué dijo al pronunciar te odio a la persona que más amaba, el cuento empieza en el zoológico. Va a buscar al zoológico la cosa odio. No el significado en el diccionario de la palabra te odio, no la interpretación de un psicoanalista, no, la cosa odio. Y empieza, y el cuento, perdón que tome este momento para decirlo, pero es también tan divertido como empieza, ella va a buscar la cosa odio al zoológico. Y el relato empieza, pero era primavera. Y en primavera están todos en celo, y entonces nadie se odia, están todos queriendo estar con todos. Entonces va a la jaula de las leones, y los leones están así como buscándose, tratando de encontrarse. El odio no aparece por ninguna parte, hasta que lo encuentra. No voy a decir más. Pero bueno, esta idea, ¿no?, de encontrar lo que la palabra no puede llegar a, digamos, esa distancia infranqueable entre la palabra y su representación. En este caso, en los cuentos de Yamamoto tenemos algo muy interesante en relación a las palabras y que tiene que ver justamente con la literatura asiática en los Estados Unidos. No deja de ser sorprendente, digamos, esta categorización, porque literatura, digamos, asiática, norteamericana o estadounidense es una categoría dentro de lo que son las categorías, digamos, de las distintas literaturas. Por supuesto que se combina en Estados Unidos con esas cátedras que estudian todas las categorías literarias de los inmigrantes,
ya, por supuesto, integrados a la comunidad y a la cultura norteamericana, manteniendo también, obviamente, las peculiaridades de sus orígenes, a veces devastadores, justamente a veces devastadores de los mismísimos orígenes, ¿no? Como ocurre con los filipinos, con los chinos, con los japoneses, con los mexicanos y todas las comunidades que consiguen, digamos, configurarse desde el punto de vista simbólico, no solo desde el punto de vista de la supervivencia y la adaptación, pero también producen simbólicamente una literatura que no solo los representa, sino que forma parte de la producción norteamericana literaria, porque escriben en inglés. Obviamente estamos principalmente por ello, por haberse adaptado a una lengua. Y Yamamoto toma en cuenta esta cuestión de las lenguas según las distintas generaciones, ¿no? Esto tenemos ya la excelente explicación del prólogo. En este caso tenemos un libro, a veces tiene sentido, otras veces es interesante tirarse directo en la prosa sin prolegómenos o justamente del prólogo, pero esta vez realmente se los recomiendo porque Martín Felipe Castañet, que es el traductor de este libro, realiza una excelente introducción. Martín es un muy buen escritor también, no sé si han leído Los cuerpos del verano. Es un escritor joven, pero es un escritor joven de una carrera muy rápida y premiada. Incluso, si no me equivoco, está elegido como uno de los escritores más relevantes de la Argentina por la revista Granta, que es una revista que tiene... Ah, mira, pero hoy tenés todo para ilustrarme. Buenísimo. Voy a desafiarte con algún título. Bien, justamente Martín, además de ser un gran traductor, es un muy buen escritor y muy buen lector. Entonces, creo que también por eso era una garantía para incluir esta colección de cuentos en Euforia, de la mano de Martín. Él allí mismo hace una muy buena, un rastreo del origen de Yamamoto, y de todas maneras cabe preguntarse, porque no siempre hay que responder a los rótulos, a veces hay que más bien romper los rótulos. ¿Qué significa configurar una literatura Asian American desde el punto de vista de... Yo traté incluso de pensarlo, bueno, Estados Unidos es un imperio, ¿no? No podríamos pensarlo en Argentina, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, los venezolanos empiezan a producir una literatura aquí en la Argentina acerca de todas las problemáticas de la inmigración, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en la Argentina, en el encuentro o el choque o los lugares donde suelen estar, o los chinos de los supermercados? ¿Por qué no, los chinos de los supermercados hacen una literatura oriental argentina? ¿Qué significa producir ese tipo de literatura y segmentarla desde el punto de vista de la lectura? ¿Qué se está leyendo? ¿Qué se está buscando? ¿Se está buscando una literatura? ¿Se está buscando una explicación? ¿Se está produciendo un nicho? ¿No? No deja de ser, porque en Estados Unidos es algo muy común que en las universidades se realicen este tipo de segmentaciones, pero por eso yo traté de pensarlo desde otro lugar, descentrándome justamente para ver qué significa esta creación, sobre todo en Yamamoto, porque Yamamoto se la ubica sobre todo como una productora de ficciones. Si bien ella comenzó haciendo periodismo, una vez que aparece 17 sílabas en fines de los años 40, si no me equivoco, ya pasa a ser una escritora de ficción, y este es el libro más representativo de sus relatos, pero sobre todo ubica la problemática lingüística, vincular familiar, saltos generacionales. Está muy centrada en esa temática, casi como si no pudiera salir de esa temática, ¿no? O esta publicación tiene la coherencia de contemplar ese problema.
Eso por un lado. Perdón, Silvia, te quería Sí. decir, ¿no?, que más allá de los venezolanos, bueno, los chinos sí, pero la comunidad japonesa es muy cerrada, muy encerrada en sí misma, digamos, ¿no? O sea, son muy ellos, ellos para ellos. O sea, yo vivía en un lugar donde cerca había una comunidad de japoneses. Y recuerdo una chica que estuvo de novia como 5 años con un japonés, japonesa también, la chica había sido compañera mía de colegio, y un día, no sé qué pasaba en Japón, se tuvieron que ir los padres, se tenían que ir porque acá no les iba bien y tenían que ir a Japón. Iba cada uno a un lugar distinto de Japón, la madre a un campo, el padre a otro campo, el hijo a otro campo, y ella se tuvo que despedir del novio porque no, ella no iba a ir y tenía que romper porque él tenía que ir con sus padres. Bueno, por eso es una cultura que pesa, es una cultura que pesa. Y otra amiga de Brasil salió 8 años con un japonés, digamos, un brasilero hijo de japoneses, y no hubo caso. Compraron la casa y todo y no se pudo casar. Bueno, No acá en la Argentina tenemos a una escritora, muy buena escritora, que en realidad es un cruce. A ver si tenés el libro, Laura, a ver, no es fácil. A ver, no logro ver. ¿Camilla? ¿Alejandra Camilla? No, pero bueno, también, vale. Ana Kazumi Shtal. Esa no la pongo. Ana Kazumi Shtal es una excelente escritora, vamos a decirlo, ¿por qué no? Argentina, así como Yamamoto, es norteamericana, porque finalmente no deja de ser un efecto del apellido, ubicarla en una nacionalidad. Ana Kazumi Shtal, además tiene doble apellido, tiene un apellido alemán, otro apellido japonés, Kazumi, y además ella es norteamericana, pero finalmente la vamos a considerar argentina porque ella decidió quedarse en la Argentina y empezó a escribir en español porque llegó a la Argentina a los talleres de Chitarroni y Goebel, y entonces hace unos cuantos años publicó un libro precioso de relatos que se llama Catástrofes Naturales, y una novela que la publicó en francés Gallimard, publicada aquí porque ella es argentina, yo supongo que incluso debe tener ya la nacionalidad argentina, tiene todo el aspecto de japonesa, por supuesto, Ana Kazumi, y la novela es preciosa, Flores de un solo día. Y ahí podemos encontrar, pero claro, es un caso, podemos encontrar una especie de cruce entre dos generaciones, que es la generación, y ahí yo quisiera abrir el campo en relación a Yamamoto, porque no es solo la mamá de Isaie Yamamoto, digamos, siendo una Issei y ella siendo una Nisei, ¿no? O sea, primera generación, segunda generación. Sino que pensemos que quizás la primera generación es una generación muda. No suele ser una generación que produce una rebeldía o una transmisión. Es la generación que hace como de buffer, que hace como de frontera, porque es la que tuvo que adaptarse. Y esto se nota muchísimo en los relatos de Yamamoto. Es la generación que tuvo que adaptarse, y en el caso de ella, de Yamamoto, piensen que los padres tienen que adaptarse además a una problemática de los japoneses en Estados Unidos bastante terrible, que fue la llegada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde el japonés era el enemigo, y en Estados Unidos además salieron unos decretos muy problemáticos para todos los inmigrantes japoneses, no solo porque enviaba soldados a pelear contra los suyos, ¿se entiende, no? Incluso, bueno, el de la bomba atómica está presente, el personaje de la bomba atómica está en uno de los cuentos de este libro, sino también los decretos de expropiación, de los internados. Entonces, esa primera generación, los Issei, fue una generación, cuando yo digo muda, es una forma de decir, pero de tal nivel de adaptación, que de la adaptación casi pasaba a una negación. Y entonces no deja
quizás no sorprende que la generación siguiente necesite escribir. Allí donde no hubo transmisión, no hubo letra y más bien todo lo contrario. Entonces, Yamamoto de alguna manera le hace un poco, es la respuesta de una Nisei a sus padres, que tuvieron, digamos, un efecto más de adaptación. Y en general todo lo que narra ubica mucho en padres e hijos. La problemática de padres e hijos, que es una problemática de toda la literatura, ya que digo el título, Padres e hijos, es una novela excepcional de un escritor ruso que se llama Turgenev, y también es una novela que implica un cambio generacional muy fuerte. Es una bellísima novela. En este caso, también es cierto que dentro de lo que es la literatura asiática en Estados Unidos, quizás los referentes más importantes tienen que ver con el origen chino y no japonés. Probablemente por lo que decía Laura, esta cuestión más cerrada de los japoneses que no terminan de configurar un Chinatown, digamos, un Chinatown dentro de la literatura. Porque tenemos a Amy Tan y a Maxine Hong Kingston, que son dos grandes escritoras de origen chino en Estados Unidos. El Club de la Buena Estrella, supongo que ustedes lo deben haber leído. Amy Tan es una gran escritora. Hay otra novela relativamente nueva de Amy Tan que se llama Un lugar llamado Nada, que también es muy interesante. Y la otra que es Maxine Hong Kingston, que es de origen chino y que es muy interesante lo que ha generado como literatura en Estados Unidos. Pero hay muchos más chinos, bueno, también porque hay más chinos en el mundo, ¿no? Pero hay más escritores chinos que lo que podemos ubicar como escritores japoneses ya, digamos, naturalizados en los Estados Unidos como Yamamoto. Me gustaría, como este es un club de lectura, no es un taller de lectura, es más un club, me gustaría empezar escuchándolos a ustedes, porque bueno, yo tengo mis preferidos dentro de este grupo, 17, de este grupo de cuentos, no de ustedes. 17 sílabas es quizás el relato más característico, y en cierto sentido porque ahí ubica la cuestión poética como pertenencia o no entendimiento. Justamente los haikus, que es lo que trabaja también la madre, hace los famosos haikus en las 17 sílabas, cómo entender o no entender los haikus, me hizo recordar digamos, al propio Borges primero, que Borges, como ya saben, tiene mucho de admiración por la literatura japonesa, tal es así, llegó a enamorarse de una japonesa, pero él mismo practicó, Borges, haikus y no sé si tankas. Vieron que el haiku tiene, como bien dice, no en el cuento, pero sí Castañet creo que al principio lo define, son justamente 17 sílabas en 3 líneas, ¿no? En los 3 versos de 17 líneas. En cambio, los tankas ya son más complicados. Es una poesía tradicional que es 5, 7, bueno, es un poco más largo, 5, 7, 7, 7, 5, 7, creo. Yo acá estuve buscando algunas de Borges, porque no escribió muchos haikus, pero escribió preciosos haikus, Borges. Les leo 3 o 4. Recuerden que tienen que ser de 17 sílabas. Uno es: la vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia. Eso es un haiku de Borges. Otro. Este va con forma de pregunta. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Eso es muy borgiano, precioso. ¿Es un imperio esa luz que se apaga
o una luciérnaga. Bajo el alero, el espejo no copia más que la luna. Es muy difícil hacer haikus, tan difíciles como hacer limericks o tankas, porque tiene que tener la condensación de una imagen y al mismo tiempo el efecto poético desde el punto de vista de la cadencia. Así que en el cuento 17 sílabas, justamente ahí madre e hija tienen este desencuentro, porque uno no solo se desencuentra por ser de otra generación, sino por empatías, por falta de empatías. En la página 48, por ejemplo, hay un par de frases que están muy bien. Primero, que le llegue a hacer, digamos, esta pregunta a Rosy, su madre. Por lo menos a mí, por suerte, nunca me la hizo mi madre, porque no hubiera sabido qué hacer con esta pregunta, que es, ¿sabes por qué me casé con tu padre? No sé si a ustedes les pasó, pero es una pregunta bastante audaz que puede llegar a ser una madre a una hija. Y después, cuando en un párrafo siguiente dice su madre a los 19 había llegado a los Estados Unidos y se había casado con su padre como alternativa al suicidio. Que es una manera de llegar muy particular. Pero si bien la literatura, digamos, asiática en los Estados Unidos tiene 3 corrientes migratorias, hay una que arranca a fines del siglo XIX, fuertes, ¿no? Desde el punto de vista de escritores y escritoras, sobre todo escritoras. Otra es anterior a la Segunda Guerra Mundial y después ya en la Segunda Guerra Mundial, no anterior, en la Segunda Guerra Mundial, los 44, digamos, 45, 46, 47, 48, hasta los 50, y luego hay una tercera importante, en 1980, no me acuerdo ahora la causa, pero fue muy importante la inyección incluso que produjo en la literatura, que corresponde con la misma, se me fue la causa histórica, pero es la misma causa por la que también llegan muchos al Reino Unido. Quizás porque pensaron que Estados Unidos y Reino Unido significaban lo mismo. Por lo menos compartían la misma lengua, pero fíjense que en Inglaterra, en los años 80, justamente es cuando llegan todos estos importantísimos escritores que después se harán célebres como Ishiguro, por ejemplo, ¿no? Que llega a tener un premio Nobel. Pero es la misma corriente migratoria última que ocurrió también en Estados Unidos, ¿no? Este cuento, que es un cuento, no sé qué les pareció a ustedes, pero al final, cuando la madre se exalta y le dice a la hija, Rosy le dijo apremiante, prométeme que nunca te vas a casar. Prométeme que nunca te vas a casar. Y al final del cuento, sí, lo prometo, dijo Rosy, pero por un instante apartó la mirada y su madre, al escuchar la conocida promesa vacía, la soltó. Ah, vos, dijeron sus ojos y su boca torcida, qué tonta que sos. Rosy, cubriéndose la cara, al fin comenzó a llorar, y el abrazo y la mano consoladora de su madre llegaron mucho más tarde de lo que esperaba. Vieron que muchos de estos cuentos, a mí hay algunos, confieso, que me resultaron demasiado realistas. No es que me vuelva loco el género fantástico. Cuando digo demasiado realistas, es cuando me hace falta un poquito más de lírica. Quizás el del terremoto. Hay algunos que me parecía que era una descripción
sufrida, por supuesto, porque hay mucho sufrimiento en estos cuentos, hay pérdidas, hay desencuentros, no solo generacionales, también de distintas corrientes de inmigrantes, porque están los que vinieron antes a Tennessee, como ese personaje que muere tristemente. Pero lo que sí me parece brillante en muchos de los cuentos, sí, ese es terrible, que está señalando ahí Jorgelina, el del colectivo, lo que me parece muy logrado, muy lograda, es la última frase de los cuentos. Porque aunque parezcan, digamos, o a mí personalmente me resulten algunos muy, muy pegados al realismo, pero al realismo no como corriente literaria, sino más bien como contaminación de la crónica. Sin embargo, la última frase en todos me parece un hallazgo. Esta, por ejemplo, ¿no? Y la mano consoladora de su madre llegaron mucho más tarde de lo que esperaba. En general, todos marcan un ya no puede ser. Lo que ya no puede ser. Bueno, ahora sí, me dejo de hablar un rato y me gustaría también recibir lecturas de ustedes. Gabriel, que te veo por ahí. Acá estoy, Silvia, ¿cómo andás? ¿Muy bien? No, Bien. acá justo tenía, Eliana estaba mostrando Flores de un solo día. Ah, mira, bien, Flores de un buenísimo. solo día porque hace poco di un curso en el Malva de justamente literatura japonesa y literatura oriental en general, y citó una autora, Yoko Tawada, también, que tiene un libro que tiene el oso polar en la tapa, ahora no me sale el nombre, lo tengo ahí, pero es muy bueno también, muy bueno porque es como muy significativo de las partes entre guerra, ¿no? Justamente Sí, ahora exacto. tan actuales, así que Bueno, ya que lo decís, estén atentos a lo que vos seguramente pudiste conseguir, que es de vez en cuando Ana hace esos cursos en el Malva o de manera particular y es la mejor para poder entender un poquito lo que es la literatura japonesa. Y además ella es una catedrática que se doctoró en literatura comparada en Estados Unidos y tiene una gran sensibilidad para entender justamente las distintas vertientes de la literatura en el encuentro de Japón con Estados Unidos. Sí, Gabriel, perdóname. Sí, no, eso. Y te iba a preguntar antes de avanzar y decirte que, porque yo conozco, además del haiku, el choka y el tanka, pero vos citaste otro, ¿no? No, ¿Cuál el citaste? tanka. Escuché uno más, que había escuchado que uno más, entonces te escuché mal. No terminé de leer todos los cuentos por las exigencias cotidianas, voy a ser sincero, pero me impactó sí, el del colectivo también, pero la estructura y la forma de 17 sílabas, ¿no? Y cómo a través justamente de una forma breve, ¿no? Que es el propio haiku y una imagen poética, ella reconstruye en este final, digamos, o en esta forma del final, una forma breve, pero casi como una sentencia realista, ¿no? Que era, que era justamente esto que referías. Entonces, ese contraste utilizado en muy pocas páginas entre el haiku, entre la declaración de la madre, ese padre, digamos, que está atrás con esas situaciones de violencia, y ella que le dice no te cases nunca, y demás, y la respuesta me parece como muy significativo de cómo, no sé, como en un punto como determinada como crueldad cotidiana hasta de Carver, ¿no? Me hizo acordar como para justamente hacer una intersección, y me pareció como impactante en ese aspecto. Quiero resaltar eso porque me pareció, igual debo reconocer que me falta un cuartito del libro, les voy a ser sincero. Bueno, el terremoto de Yoneko es muy importante también, es un relato muy importante. Cuando yo decía ese realismo que
para que ubiquen lo que estoy diciendo, los encuentro más que nada en el último cuento, en Los Jardines de Florencia, que si bien arranca bárbaro, A es mí el me último. gustó ese cuento, a mí me Mira, gustó mucho. A mí qué me gustó bárbaro. mucho, o sea, me produjo mucha melancolía, o sea, me imaginé a ellos dos yendo a Florencia, perdiéndose por ahí de conocer todo solo porque lo que querían era ir al cementerio. Sí, Y bueno, ¿no? Es muy significativo porque es ahí donde está enterrado el hermano que falleció a los exactamente. 19 años en la guerra, ¿no? Que era, Sí. o iba a la guerra a pelear contra los de su raza, o lo deportaban o lo fusilaban. Sí. Eh, Bueno, yo arranqué con muy buena onda con este cuento porque tiene una cita de una escritora que a mí me encanta. sí. No sé si se podrá hacer ahora alguna compilación, porque hace rato que no la veo publicada. Y aquí está en Los Jardines de Florencia Mary McCarthy. como, sí, que es Mary McCarthy, una genia, y digamos, además una gran es la referencia que había que ubicar para hablar de Florencia, porque ella tiene el libro Las Piedras de Florencia, si no me equivoco, de Mary McCarthy, pero además es una muy buena cuentista y tiene un libro precioso que es Memorias de una joven católica, Mary McCarthy, y es una de las grandes escritoras mujeres de la primera mitad cruzando, ¿no? Del siglo XX norteamericana, esposa de un gran crítico, otro maravilloso, que es Edmund Wilson, una pareja, esas parejas literarias históricas, Mary McCarthy y Edmund Wilson. Pero bueno, ahí tenemos la gracia de los libros de cuentos es justamente la divergencia de gustos. A mí me gustaron los chiquitos, no me gustaron los grandilocuentes. A mí también me gustó muchísimo Zapatos de Taco Alto. Ah, ese es muy bueno Justamente, también. ¿no? Sí, con el que arranca, sí, ese es muy bueno. Sí, Sí. digamos que ese nos toca a todas, ¿no? O sea, es como Más que... para esta semanita, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Hoy le contaba a una amiga, una lectoamiga, le digo, le digo, me Una acordé de lo que me lectoamiga, nunca había escuchado ese concepto. Excelente, una lectoamiga. Mira, bien. Porque el otro día hablábamos en una charla así de lectura en que yo les comentaba, como yo soy más grande, ya tiene 25 años menos que yo, las cosas que pasaban, ¿no? En aquella época, en los colectivos, ¿no? Con las mujeres que nos manoseaban. Me dice, Laura, pasa ahora también eso. Y yo no lo podía creer, y encima ella vive en Palermo, ¿no? Y ayer cuando escuché esto le Medio digo, me terrible, sí. acordé de lo que me contaste, me dice, ¿viste? Dice, sí. Bueno, Tenemos que hacer en el guardia. relato, justamente en este que estamos citando ahora, el de los tacones, Sí, es bastante zapatos de taco alto. Hay un sí, momento, es un cuento inteligente además, no es un cuento sí. solamente de denuncia, es un cuento inteligente, está muy bien narrado. Y es A mí autobiográfico, dice. también, sí. Cuando Pero pone la palabra relación en negrita, un ¿cómo? Perdón, balazo de agua fría. Cuando le contesta, perdón, pero me está llorando la nena. no hay Cuando le problema. contesta al policía que dice, ¿a quién violaron? Por ahora no violaron a nadie. Tremendo eso, tremendo, sí. Sí. Bueno, hay varios momentos, ¿no? Que es notable, cuando incluso los relatos que hace un hombre en el cine que te mete una mano, un hombre en el tranvía con muslos insistentes, un hombre que sonríe triunfante una tarde lluviosa después de seguirte y meterte una mano inesperada abajo del impermeable. Es bravo, ¿no? Es un cuento que, bueno, en este contexto produce un efecto terrible por sincronía con nuestro presente, ¿no? Pero además también no deja de funcionar muy bien todos los referentes que ella trae, porque en un momento, aquí trae a Gandhi, por ejemplo, esta frase de Gandhi: para mí es imposible prepararse para la violencia, toda la preparación debe ser para la no violencia, si se busca desarrollar la más elevada forma de coraje. La violencia solo es tolerable como opción ante la cobardía, por lo tanto, yo no tendría las naves listas para escapar. Pero hay varias citas interesantes, cita hasta Herodías de Flaubert, que es un cuento no muy citado en general, y me gusta esa incorporación de lectura sutil que hace, sutil, ¿no? Y la discusión en relación a
a Dios en el del terremoto. Esperen que la tenía anotado por ahí, que es muy interesante cómo ubica a Dios, ¿no? Y la no creencia en Dios también. Bueno, ahora lo perdí. Cuando decía que me gustan algunos pequeños, porque me gusta cómo realiza una lectura del pasado, que es como si, aunque se traten muchos de autoficción, Martín Felipe Castañet lo señala en el prólogo, aquellos que corresponden un poco a su propia biografía, digo, si les interesa saber cuáles están ligados, ¿no? Pero no deja de ser esa especie de inscripción en la infancia de episodios que no necesariamente se los relata como fueron, sino que perdura en esta, digamos, en Yamamoto misma, perdura una huella que después, cuando ella se vuelve escritora, hace que reinvente la senda. La huella no es para recobrar lo vivido, sino para poder inventarle un relato a aquello que quedó profundamente, digamos, afincado, pero no con letra. Por eso, por ejemplo, ya que hoy mencionaba a Silvina Ocampo en relación a los animales, volviendo a nuestro comienzo, cuando Silvina escribe La invención del recuerdo, de eso se trata, la autobiografía como invención del recuerdo. Pero para que se pueda inventar el recuerdo, tiene que haber una suerte de vivencia que funcionó como lectura. Como si hubiese una lectura de esa infancia que después produjo un texto. Es el que, por ejemplo, escribe aquí Yamamoto, o como la propia, por ejemplo, Amélie Nothomb. Amélie Nothomb vieron que vivió varios años en Japón. ¿No? Y hay novelas muy importantes, Estupor y Temblor, que es el relato de toda su vida como niña. Bueno, ahí es más grande, pero también tiene el relato como niña en la preciosa novela de Amélie Nothomb, Metafísica de los tubos. ¿No? O Marguerite Duras, también. Y la experiencia como niña que luego aparece en El amante. Que era donde ella estuvo, es el actual Vietnam, si no me equivoco. Sí, creo que sí, Vietnam. Sí. Creo que donde ella estuvo es actualmente Vietnam. Donde estuvo Marguerite Duras. Sí. Yo tengo una pregunta que envió una suscriptora por mail que hoy no se podía conectar para transmitírtela, así que te la voy a leer textual, que también se llama Silvia. Pregunta acerca de, volviendo un poco a la traducción y a lo que vos mencionabas al comienzo de Martín Felipe Castañet, que es una traducción como que es muy nuestra, ¿no? Porque Argentina. No estamos leyendo una traducción española, que eso está bueno, porque es como muy cercana. Para mí, a mí me gustó mucho en lo personal, pero bueno, te leo la pregunta que dice. Leí todos los cuentos y me hace un poco de ruido la traducción de los diálogos. Lo siento como si quien hablara fuera un argentino actual, o un rioplatense, podemos decir, y no un japonés o sus descendientes en Estados Unidos en la época en la que fueron escritos los relatos. Por lo cual, mi pregunta se refiere a cómo se toman las decisiones en la traducción al momento de traducir unos relatos de este estilo. O sea, si vos notaste algo con eso. Bueno, supongo que todos ustedes percibieron el voceo y el trabajo que hizo Martín desde el punto de vista... Es un tema difícil de resolver porque es muy personal. No deja de ser un efecto de acostumbramiento que tenemos por haber pasado, digamos, por tantas editoriales españolas que nos daban toda la literatura, como si hubiese otra lengua de lo escrito, que es el español no argentino. No estamos acostumbrados a leer
en argentino, y a mí me parece saludable. Entiendo que salte la diferencia, porque venimos escuchando otra lengua escrita en las traducciones. Pero ahí, por ejemplo, Natalia, ay, ¿cómo se llama? Una escritora que a mí me gusta mucho acá argentina, poeta rusa, de origen ruso, Natalia, ay, se me fue el apellido. Litvinova. Litvinova, ahí está, Litvinova, que es una divina total. Bueno, ella tradujo obra de Ana Akhmatova y otras más, volviéndolas al argentino. Y recibió muchas críticas. Pero sí es atendible el mensaje que está transmitiendo desde el punto de vista quizás de la época en que fueron escritos, ¿no? Porque ahí es como si existiese una lengua de la época. Pero, como ya sabemos, y lo estamos viendo cada vez que nos encontramos aquí en Euforia compartiendo las lecturas, las traducciones no dejan de ser un fenómeno muy particular, porque el texto de origen es siempre el mismo. Eso llama mucho la atención, ¿no? El original no cambia nunca, nunca. Sin embargo, las traducciones se hacen siempre cada vez distintas. En ese sentido, ahí sí podría llegar a una respuesta. Es la traducción actual. Es el texto actual, por lo menos para los rioplatenses. Hay que ver si a un venezolano o a un mexicano obviamente le va a resultar raro. Porque por cierto, la traducción es todo un tema, ¿no? Y siempre ha sido como objeto, tal es así que ahora están viendo a la luz, digamos, sí lo había en determinados ámbitos científicos, pero por ejemplo en determinados, ahora está viendo más a la luz determinados libros que tratan la cuestión, específicamente, por ejemplo, Laura Whitner sacó uno hace poquito que Se vive, se traduce, ¿no? Justamente que cuenta toda su experiencia, y por ejemplo Chay, digamos, hace toda una introducción del traductor y de por qué muchos de sus libros y por qué eligió. Bueno, el de Silvia Molloy es excelente. Exacto. Hay uno de Silvia Molloy buenísimo, en Eterna Cadencia, si no me equivoco. Y hay una conversación interesantísima, no sé si la pueden conseguir, publicada, es un libro de conversación de Ariana Harwicz, sí, con un escritor francés sobre el vivir entre lenguas, que también es muy interesante. Sí. Ah, mira, la tenés ahí, qué buena, es excelente. Desertar se llama. Exacto, sí. Es muy buena esa conversación, me resultó muy... ¿De quién es? De Ariana Harwicz y Michael Gómez Goudart, que es el francés. Sí, muy buenas impresiones de cada uno. Sí. Para actuales, además, muy actuales, porque si no también nos podemos ir a clásicos de la traducción, como el de Humberto Eco, Decir casi lo mismo, o libros importantes de la traducción, pero es una problemática que se rehabilitó y se vivificó en estos tiempos. Quizás por la proliferación de editoriales independientes también, y la posibilidad de leer más cerca a un autor a través de traducciones locales. Sí, y también lo que observo que hay mucho últimamente, al menos en el ámbito de la poesía, que por ahí ahora me estoy moviendo un poquito más, que en el mismo libro, la edición bilingüe, ¿no? Que en el mismo libro publican en el idioma original. Eso solo poesía se puede, casi. Sí, que en general ocurría con inglés, pero ahora lo han hecho con muy distintas lenguas, incluso un libro de Liliana Ancalao está en lengua indígena, y después está, digamos, la traducción. Pero claro, es cierto, eso es propio de la poesía, porque claro, en una novela es más difícil de lograr, ¿no? Otro cuento que me gustó, ya que estamos llegando ya a la hora, y digan ustedes también lo que quieran, un ratito más, nos podemos quedar, Un día en Little Tokyo, porque es esos cuentos pequeños, por eso antes, retomo, decía, digamos, las grandes tragedias contadas desde el sufrimiento finalmente producen un efecto menos elaborativo que la mirada más
sutil o incluso, ya que ella apela muchísimo a protagonistas, vieron que son niñas, hay un solo, si no me equivoco, hay un solo hombre como protagonista varón, ¿no? Que es el del cuento, está muy bien, Las Vegas Los Charlie. Ángeles Charlie. Las Vegas Charlie, Las Vegas. Pero en un día en Little Tokyo, justamente me pareció tan lindo ese cuento pequeñísimo de esta niña que tiene el pequeño extravío por no querer acompañar a su padre después de cambiar la promesa de la madre, de nuevo la problemática familiar. Este párrafo, por ejemplo, en la página 205 de este pequeño cuento, porque se levanta la familia y entonces es un día para ir a la playa. Pero el padre no quiere ir a la playa, el padre quiere ir a ver a los luchadores. En el camino cambia el rumbo, en vez de ir a la playa donde querían ir todos, van a ver los luchadores. Pero la protagonista de 14 años, Chisato, se rebela y se queda en el auto y dice, yo no voy a ver a los luchadores porque yo quería ir a la playa. Y todo lo que ocurre en esa especie de bifurcación, pequeña bifurcación del destino. Me hizo acordar incluso a la novela Alfaro de Virginia Woolf, cuando se levantan en esa novela, vamos a ir al faro mañana. Pues no, porque el padre dice que no. Acá el padre dice que no y se van a otra parte. Pero ella se queda en el auto y va a tener una pequeña vivencia que me parece que está muy bien contada. Y, por ejemplo, esta frase, se sentía tan enojada que apenas si vio algo por la ventana. Las praderas verdes a donde iban a recolectar hongos tras las lluvias, los naranjales, los tambos, los pimenteros que se derramaban en la calle, los eucaliptus contravientos, los diversos pueblitos, todos eran manchas que su furia hacía invisibles. Aquí es donde yo encuentro a Yamamoto escritora, creando una pequeña ficción a partir de, como diría Leibniz, las pequeñas percepciones. Hace pequeños relatos, y está muy bien hecho cuando una niña o un personaje no quiere ver algo por la ventana, poner enseguida lo que hay, y ella no quiere ver, ¿no? Porque dice, no quería verlo, y entonces describe. Si bien la protagonista no lo quiere ver, la narradora lo describe. Esa decisión entre el deseo de la protagonista y lo que finalmente escribe la narradora, refuerza la negación del rumbo que tomaron o que tomó el padre para ese día. Y lo que esa marca implica en su propio carácter, porque es el momento en que ella decide no ir. Y tiene mucho que ver con las pequeñas decisiones, los cuentos en general. ¿Qué es lo que decide una niña o un adolescente y qué implica esa pequeña decisión? Pues es pequeña, pero justamente tiene consecuencias en el destino de los personajes. Otro que me encantó, bueno, es un poco triste también, muy triste, leer y escribir, pero la idea de leer y escribir, lo que me pareció muy buena... Es excelente ese cuento. Es muy triste, pero es excelente. Quizás lo que me gustó también en la diferencia entre esas dos amigas, Hali y Kazuko, es que una cosa es ser un inmigrante y tener que lidiar con la cultura de origen y la adaptación o no adaptación posible, y otra cosa es ser un analfabeta. Es decir, pertenecer a otra lengua o no tenerla, o no poder leer. Está muy bien lograda esa diferencia en ese cuento. Pero bueno, hay mucho para leer, son muchos cuentos los que están reunidos aquí. A mí me gustó, como ya les dije, El terremoto de Yoniko, Leer y escribir. Me gustó La conexión esquimal,
me gustó, me pareció un cuento original, La conexión esquimal. Después, Epitalamio también, porque ahí se juega el amor, la lectura y el aborto espontáneo. Las Vegas Charlie, como les dije antes, leer y escribir, y un día en Little Tokyo, que también me pareció muy bueno, pero hay unos cuantos más, ¿eh? Bueno, no sé si quieren agregar algo. Subterránea también me gustó. Sí, también, es muy interesante ese. Sí, Sí. ese es Sí. interesante. Sí. Después son 17 cuentos, creo, también, justo. Adán 17, 1, 2, 3, Sí. 4. Mira, eso no lo había visto, eso. Interesante, no lo había Sí, visto. interesante, sí. Sí. Y- Sí, La señora subterránea está muy bien. Ujú. Sí. Y Las Vegas Charlie y el colectivo Sí. Wilshire, bueno, son varios. Sí, Ahora que lo... son varios, sí, hay Sí, el son varios, colectivo, son varios. ese también, Igual ese es yo el le racismo final. reclamo un poquito, así como leí ese momento de la niña mirando por la ventana tratando de no ver lo bello porque ella está enojada con la vida, yo le reclamo un poquito más de lírica, pero es una cuestión mía. Acá justo hay, no sé, que dice que está a la altura de Catherine Mansfield, no sé si realmente llega a la altura de Catherine Mansfield. Para mí no es comparable. Federico No es Paito, comparable. pero me parece que No, no. no porque, con ello no estoy diciendo que una es mejor, otra es peor, sino que No. me parece que no son tan comparables. Sí, o Lucía Berlín. Lucía Berlín puede ser, algunas cosas de Puede Lucía, ser, Lucía Berlín sí. puede ser, sí, ahí sí. Puede ser. Bueno, eufóricos, eufóricas. Y acá también justo hay un comentario también de Alejandra Camilla, también sobre, Sí. es interesante lo que dice, ¿no? Sí, al final sí está muy bien. La mirada de Issei es una mirada ávida e inquisitiva. Con esa mirada, Issei Yamamoto toma de su entorno aquello que parecía destinado a ser cubierto por la historia con una capa de polvo. Por eso, porque justamente la idea es que el silencio había sido terrible. Claro, que eso es lo que a mí me pareció maravilloso, ahí cuando dicen que la tercera generación, los Nisei, Sí. porque es como ellos son la generación sándwich, ¿no? Ella. Exacto. Porque no están los Issei, los Issei, los Nisei y después los Sansei, que serían los hijos de ellos, Exactamente. que los acusan de no haber contado todo esto. Están ¿no? los Issei, los Nisei y los Sansei. Claro, que ahí dice, quizás en nuestro silencio les pedimos que nos honren por haber sobrevivido. Es prueba Claro. más que suficiente de nuestro valor. Ahí ese era el puente que yo señalaba al principio, que creo que me confundí con la segunda generación. Sí. Lo que no llegué a hacer, no sé si alguno lo hizo, es esta oferta que tiene el libro. ¿Esta se puede hacer? ¿Alguien lo hizo? No, yo no lo hice ni tampoco pude hacer el cosito, ¿cómo se llama? No lo hice. Me dio no sé qué, también me daba no sé qué, Sí. digamos, No tijeretear la solapa, pero no tenté. quería cortar la solapa, pero tampoco pude con el origami, me sentí frustrada. Bueno, la próxima tendremos otra La sorpresa edición que no del puedo libro develar. es hermosa, la edición Hermosa del la libro edición. es Precioso preciosa, libro. hermosísimo. Sí. Y se viene hermosísimo. uno muy lindo también, muy bueno. Pero no tengo permitido. Bueno, nos veremos entonces. Sí, Bren. No, eso. No, que no vamos a hacer spoiler, que todavía nadie recibió nada, así que estamos muy a comienzo de mes. Yo tampoco, pero me lo contaron. Así que nada, bueno, no, en lo personal a mí descubrir esta autora me encantó. No, comparto mucho esto del primer cuento de Tacos Altos, lo impactante, o sea, subrayé un montón ahí, y bueno, y ahora si lo volvemos a leer, Zapatos de Taco Alto, si lo volvemos a leer es como terrible, así que yo me voy muy contenta con esta lectura de este mes, porque me gustó mucho descubrir una escritora nueva que no la había escuchado nombrar, nada de nada. Así que bueno, esa es la gracia de Euphoria. Y yo descubrí también, o sea, yo no sabía toda esa historia de los japoneses en Estados Unidos, o sea, también, la verdad que fue choqueante para mí, o sea, eso, por ejemplo, de lo que le pasó al hermano de ella, ¿no? De tener que ir a pelear,
y de que después de lo de Pearl Harbor le sacaron todos y vivían Está en muy esos tipos de silenciado campos. eso en la historia. Sí, está muy tapado en la Está muy historia, ¿sí? silenciado eso. Sí. Así que... La verdad Bueno, es como la ventaja justamente de la literatura es que que nos lleva a investigar la historia. sí, pero que no es una denuncia que pasa, porque el problema a veces con las denuncias y el periodismo es que como se alimentan, al mismo tiempo fagocitan la realidad, que las noticias fagocitan la realidad. En cambio, la literatura permite justamente transmitir esta historia y que esa transmisión sea una voz, y no es lo mismo una voz que una noticia. No, es excelente. La verdad que bellísimo, me encantó. Bueno, y Bueno. aporto un dato extra de la editorial, que es, yo le hice una entrevista a Vanina Colagiovanni, que también es editora de Gog y Magog, que está a cargo de este proyecto con 2 editores más, que ahora no me voy a acordar los nombres, pero bueno, son sus primeros títulos, están haciendo unos rescates, un trabajo de traducción, de diseño, están armando diferentes colecciones para niños, arrancaron con niños y niñas, con un libro de armar unas naves espaciales, así todo muy experiencia, ¿no? De recortar y esas cosas, que yo tampoco lo voy a hacer, pero están sacando los primeros títulos de colecciones más para adultos, de literatura, y la verdad que, no sé, le meto a decir como mucha fe en lo que van a sacar, como estar así atentos a lo que se viene este año, porque creo que están haciendo un laburo editorial muy copado, es una editorial muy nueva, se llama Cumulus Nimbus, y Que está atrás explicado todo el claro, nombre. sí, el nombre, la historia, así que tienen diferentes colecciones. Esta es la colección Rayo. Así que me parece como, más allá de la autora, me parece como un objeto libro muy bello como para también descubrir. Así que bueno, me voy con un montón de Creo que datos. sacaron de los primeros que sacaron, que era para chicos, era Sí. algo sobre... Me hizo acordar a la guía del autoestopista galáctico, una cosa así, pero para chicos. Era para ir al espacio. Un Sí, viaje sí, por el algo- espacio. Qué Era un bueno. libro grande también para recortar y para intervenir, como esa lectura intervenida que me parece que Más está buena. lúdica, más lúdica. Sí. Ujú. Así que Sí, bueno, muy gracias. bueno. Bueno, buenísimo. Nos estamos reencontrando Nos vemos Ya este mismo mes entonces. Nos este mismo vemos. mes, exactamente. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Chau, chau. gracias. Que anden bien. Chau, chau. Bye.